La guerra española se puede dividir en tres poetas, tres grandes poetas del sacrificio. Uno, al comienzo, fue Federico García Lorca. Después, a la mitad, al final, fue Antonio Machado, que murió cerca de un campo de concentración en España. Y el tercero, después de la guerra, murió miserablemente, sin que lo socorrieran, sin que lo libertara, que fue Miguel Hernández. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Miguel nació en 1910 en la calle San Juan de Orihuela, en la misma que yo trabajaba de costurera cuando le conocí, pero entonces él ya vivía en la calle arriba. Dicen de Miguel que era de familia modesta, de pastores y labriegos. De familia modesta y de pastores sí, pero de labriegos no. Nunca se ocuparon de las faenas de la tierra, por mucho que él hable en su obra de la huerta y del barbecho, por sus contemplaciones a la tierra en el tiempo en que fue pastor. Él escribía, se levantaba en la mañana y algunas veces se iba con el ganado de las cabras, pues iba a la huerta. Y se tiraba, pues, a lo mejor por el ganado, como no hay que estar diciéndole nada más que a él, porque ganado allí pasturando, pues él a lo mejor bajo un plantón de morera o una higuera o lo que, y a escribir y a leer. ¿Pastor poeta? Como dice el libro, no. No le gustaba la huerta nada más que para sentarse y escribir. Y el ganado a lo mejor se corría para otro sitio, se le perdía una cabra, no la encontraba al oscurecer. Su ilusión era escribir. Él todos los días, si lloviera como si tronara, todos los días iba al hoyo del Polla, que le decíamos aquí, o le decimos, ¿y dónde está? A bañarse. Nosotros era el fútbol y a decir poesía. Y él en el día escribiendo todo el día. A nosotros nos escribió una copla, que si hubiera otros aquí conmigo casi la podría, que entre ellos dice: vencedora surgirá porque lo ha mandado el pan, la terrible, y con los sal repartidora, por la calle marchará y el buen vino. Miguel me decía, con mucha pena además, que le gustaba estudiar y que solo lo dejó su padre ir al colegio hasta los 14 años para dedicarse al pastoreo, y que estudiaba por la noche en la cama, y que su madre se levantaba a apagarle la luz temiendo que cayera enfermo. Con su padre tuvo Miguel algunos disgustos por los estudios. Yo por el ideal jamás los vi chocarse. No, por el ideal nada. Y porque le decía que los poetas nunca acababan bien, entonces acababan en la cárcel. No se equivocó, ¿eh? Mi padre se lo dijo. Le dijo: tú puedes dedicarte al libro, pero por capricho. Pero por obligación para poder vivir, no. Porque todos acaban en la cárcel, todos los poetas. No se equivocó. Morena de altas torres, alta luz y ojo tanto, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Me estuvo pretendiendo desde 1933. Un año después marchó a Madrid, donde conoció a Pablo Neruda, a Alberti, a Lorca y sobre todo a Vicente Aleixandre, que siempre nos ayudaría. Al comenzar la guerra se fue voluntario al frente. No nos pudimos casar hasta marzo del 37 en Orihuela, por lo civil y ante Dios porque en las circunstancias de la guerra no había medio de celebrarlo por la iglesia. Después de la boda nos fuimos a Jaén, donde Miguel estaba destinado en el periódico El Altavoz del Frente Sur. Allí teníamos una casa y había una alberca donde Miguel se bañaba. Otras veces escribía yo a máquina, porque me quería enseñar y Miguel me dictaba cosas que me hacían reír. En Jaén presencié un bombardeo que me impresionó mucho. Se veían personas que casi se podían salvar.
Los familiares a los que les cogió fuera lloraban desesperados junto a los escombros. Estando en Jaén, expresé a Miguel mi deseo de ir a conocer mi pueblo, y a él le ilusionaba conocerlo y complacerme. Pero resultó estar Quesada más lejos de Jaén de lo que creíamos y no había medio fácil de ir. Y como estuve poco tiempo allí, nos quedamos con ese deseo. Fue la época más larga que pasé con él. Pronto tuve que volver a Alicante por la muerte de mi madre y después iría mi hermano Manolo a hacer compañía a Miguel. Yo me marché, o sea que no tenía nada que hacer aquí, además era una carga para Josefina, para mi hermana, y ya pues me desplacé con él a Jaén. Miguel entonces pues pertenecía al Altavoz del Frente, que era, ahí se editaba un periódico, Frente Sur que se llamaba, recuerdo, y allí estuvimos cosas de un mes y medio, alrededor de mes y medio, y ya posteriormente Altavoz del Frente ya se pasó a Castuera, Badajoz. Pero Miguel no era político, Miguel era idealista. O sea que Miguel lo dio todo por la guerra, lo dio todo por el pueblo, era hijo del pueblo y sintió la guerra como ninguno. La tragedia de España, de nuestra guerra, la sintió como ninguno. Era una persona que emanaba de él una luz, una cosa tan divina, porque era verdad, era así, emanaba de él una luz tan clara y tan hermosa y tan extraordinaria de Miguel, que realmente pues, te cautivaba. A Miguel tenía que quererlo forzosamente. A los 9 meses de abandonar Jaén nació mi primer hijo. Era un niño muy hermoso y se parecía en todo a Miguel. Los ojos los tenía iguales, menos el color, que eran negros, y Miguel los tenía verdes. Murió cuando tenía 10 meses y yo estaba embarazada de Manuel Miguel, al que tanto querría su padre. Miguel estaba entonces de un sitio para otro como comisario de cultura, escribiendo en el periódico y leyendo poesías a los soldados. Le impresionó mucho el caso de Rosario, una miliciana que perdió una mano con una carga de dinamita y a la que le dedicó un poema. Rosario, dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales, de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano una rosa capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Buena cosecha, Rosario, alta como un campanario sembrabas al adversario de dinamita furiosa, y era tu mano una rosa enfurecida, Rosario. Yo le conocí en el ejército, en la 46 División. Yo fui miliciana y perdí la mano allí, y una vez que salí del hospital pues me quedé allí en trabajos, en servicios auxiliares, y me quedé como telefonista. Y entonces estaba yo en el Estado Mayor y él estaba en el comisariado como comisario de cultura, como comisario de cultura. Él es el que escribía en el periódico y ponía murales y cosas así. Y como persona era una persona muy buena. Era una persona dulce, pero con un compañero era dulce, con una persona mayor, menor, como sea, era una persona de muy buen trato. Ni en la guerra fue brusco, yo no le encontré brusco. Cuando terminó la guerra estaba Miguel en Madrid y vino hasta Cox, en Alicante, andando y en algún carro que encontraba en el camino. En Cox estaban celebrando los vencedores su victoria, con volteos de campanas y cohetes sin cesar. Pronto tuvo Miguel que huir hacia Andalucía, donde no encontró la ayuda que esperaba. Fue detenido en Rosal de la Frontera y le dieron una enorme paliza que lo destrozaron. De ahí lo llevaron a la prisión de Huelva, luego a Sevilla y finalmente a Madrid. Se sintió muy solo. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día y a la sombra de su pelo lejano, dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cogida por su mano. El juicio se celebró y lo condenaron a muerte. Yo no me enteré de esto hasta mucho tiempo después. A los 6 meses, cuando le conmutaron la pena de muerte por 30 años de cárcel, me escribió desde Madrid, el 23 de julio de 1940, diciéndome:
Alégrate, Josefina. Me han juzgado y he firmado 12 años y un día de prisión menor. No te miento. No es mucha edad, 12 años. Y a casi todos los condenados a esta pena los suelen poner pronto en libertad. Pero yo no me podía alegrar porque sabía que sí mentía. Yo vivía en Cox, intentando que pudieran comer mi hijo y mis hermanos. No hace mucho vino por aquí una mujer que me dijo que no debía haber hecho sufrir a Miguel contándole que comía pan y cebolla. Luego añadió, claro que si usted no le hubiera dicho eso, no tendríamos ese poema tan hermoso. Yo le dije que no podía hacerse una idea de lo que fueron aquellos tiempos y que en el fondo decirle a Miguel que comía pan y cebolla era tranquilizarlo. Cerrada y pobre, escarciada en tus días y de mi noche, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. Miguel tuvo en la cárcel la satisfacción de conocer buenos amigos. De esas personas me hablaba en varias ocasiones y me decía desde la prisión de Madrid, no quiero dejar de cumplir en lo que puedo mi palabra, y ya que no puedo ir de carne y hueso, iré de lápiz, o sea, dibujado por un compañero de fatigas, como verás, bastante bien. Se lo enseñas al niño todos los días para que vaya conociéndome, y así no se extrañará cuando me vea. Se refería Miguel al dibujo que le hizo Buero Vallejo, tan difundido ahora. Yo estaba ya en la sala de condenados a muerte, y a la sala de condenados a muerte fue a parar él también. Y yo dibujaba mucho, era una de las cosas en las que me dedicaba, ¿no? A las que me dedicaba en las cárceles. Pues ahí, yo entonces quería todavía ser pintor y entonces pues hacía numerosos retratos de compañeros, pero como es natural, cuando él llegó a parar allí, pues inmediatamente pensé que ese no me lo podía perder, así que también se lo hice. Siempre es un poco la costumbre hablar maravillas de las personas importantes muertas. Y unas veces esto responde a la realidad y otras veces no tanto, porque se ocultan indulgentemente los aspectos negativos que las personas todas podemos tener. Pero hay que decir, y yo tengo que decir, que en el caso de Miguel esto era verdad, es decir, que se puede hablar de él, del hombre que era, se puede hablar con absoluta veracidad, señalando las condiciones humanamente excepcionales que él tenía como ser humano, como persona. Era una persona de una sensibilidad exquisita, de un cuidado con los amigos y compañeros fuera de lo corriente. Y por otra parte, pues era una persona muy normal, que lo mismo estaba en algunos momentos pues entristecido o taciturno, y en otras ocasiones pues era un hombre expansivo, que contaba chistes y que canturreaba canciones, y creo que la poesía de Miguel es una de las grandes aportaciones poéticas de nuestro siglo en castellano. Para el Hijo será la paz que estoy portando, y al fin, en un océano este irremediable esfuerzo, el corazón y el niño naufragarán, quedando una mujer y un hombre casados por los dos. Ya enfermo, lo trasladaron a la cárcel de Alicante. Su estado de salud se fue agravando. La norma general era no dejar entrar a la familia a la enfermería hasta que el enfermo no se encontrara en gravedad de muerte. La primera vez que entré a verlo, fui sola con el niño. Sus ropas siempre estaban empapadas en pus y sangre. Esas manchas de pus y sangre en las ropas de Miguel no desaparecieron nunca. Un día antes de morir fui a verlo, sin el niño, y me preguntó por él.
Con lágrimas que le corrían por las mejillas me dijo varias veces: «Te lo tenías que haber traído». Al día siguiente fui a llevarle el alimento y al poner la bolsa en la taquilla me la rechazaron mirándome. Yo me fui sin preguntar nada. No tenía valor de que me aseguraran su muerte. Me fui a casa de su hermana y le dije que Miguel había muerto. Nos fuimos al directorio de la cárcel y nos dijeron que había fallecido a las 5:30 de la tarde. No hacía ni 6 meses que había cumplido 31 años. Sobre las 6 fue el entierro en coche de caballos. No llevaba ninguna corona. Lo pusieron en la sala de vela y no nos dejaron pasar la noche con él. No era autorizado en aquella época, pues por la noche llevaban presos a fusilar. Yo quiero ser llorando el hortelano